Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Hablemos con. Hablemos con. Amigos de Fe y Alegría, volvemos con más de Punto de Corte Radio y vamos a dar comienzo a esta tercera sección con una entrevista especial del día de hoy hablando del tema electoral en Venezuela. Sigue siendo, por supuesto, uno de los temas principales, aparte de la pandemia coronavirus. El tema electoral, hay un cronograma ya anunciado por el Consejo Nacional Electoral, hay unas condiciones que son las que han estado de alguna forma en mayor debate en las redes sociales. Los distintos analistas políticos han intentado, por supuesto, darle la vuelta a ver si se consigue siquiera algo positivo, alguna condición que pueda de alguna forma sugerir una masiva participación del electorado, que es lo que se espera para unas elecciones parlamentarias tan necesarias como si fuese alguna presidencial. Muchas personas sugieren que pues el Parlamento es un poder público tan esencial como el Ejecutivo, pero precisamente nosotros vamos a estar tocando este tema a continuación con nuestra entrevistada especial del día de hoy. Ella es Egle González Lobato, ya es amiga de la casa en Punto de Corte Radio. Les recuerdo, es doctora en Derecho con experticia en elecciones los últimos años, profesora de la Universidad Central de Venezuela, doctora en Ciencias Políticas y también fue consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Egle, muy buenos días, te doy la bienvenida a Punto de Corte Radio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias a ti y a todos los que se conectan. Así es, Egle, muchísimas gracias a ti por atender nuestra llamada. A esta hora, pues, seguir conversando el tema electoral. Ya lo hemos conversado en las últimas oportunidades. Sin embargo, creo recordar que la última vez que conversamos este tema, aún no se definía, por ejemplo, la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral. Las condiciones han cambiado en muy poco tiempo, tanto así que recuerdo yo que antes del decreto de alarma por estado de pandemia, por esta pandemia, no habían las condiciones. Es decir, el mismo Consejo Nacional Electoral, bajo la presidencia de la misma Tibisay Lucena, aseguró que era bastante difícil, producto de esta quema en una maquinaria que hubo en la sede de Filas de Mariche. Es decir, las condiciones estaban bastante complejas. Sin embargo, esto ha cambiado de un momento a otro y quisiera que fueras tú, precisamente, que nos relataras un poco qué tanto ha cambiado, más allá de una elección de la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral, más allá de una modificación, al menos de la adjudicación de diputados a través de el sistema de lista nominal. ¿Qué más ha cambiado? O sea, ¿por qué tan de pronto ya hay condiciones como para hacer unas elecciones en Venezuela? Bueno, realmente las condiciones en este momento, si se hiciera la elección el 6 de diciembre como están convocadas, con las proyecciones actuales, pues sería un desastre, tanto desde el punto de vista social como electoral, resultados electorales. Porque cuando viene un proceso electoral como este, hay que recordar varias cosas. Este es un proceso constitucionalmente previsto, en eso no hay problema. Lo que sucede es que estas elecciones siempre quedaron como parte integrante de un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas, con una asistencia de la comunidad internacional para lograr en Venezuela una convivencia pacífica. Es decir, la elección por la elección es una electoralitis inútil, no tiene sentido. La elección era un instrumento para disminuir el conflicto y la polarización. Tal como está planteada, son decisiones unilaterales. Y además, por una parte, desde el oficialismo y por otras decisiones que se producen por un pacto político entre algunos partidos y el oficialismo, partidos que se reúnen en la llamada Mesa de Diálogo Nacional. Son unos partidos que algunos de ellos tienen una tradición, como el MAS, incluso Avanzada Progresista, tiene 8 años recién cumplidos, pero otros partidos que han sido incluso constituidos dentro de estos últimos años. Son partidos cuyas estructuras, la militancia de esos partidos, pues son poco conocidas. ¿Qué sucede? Bueno, que tal como está diseñado,
uno de los problemas que tenemos en este momento es que el venezolano no tiene dentro de las posibilidades de elegir a todos los candidatos y a todos los partidos, porque en un arrebato del Tribunal Supremo de Justicia, pues le quitó la junta directiva de partidos como Acción Democrática, PJ, y ya lo había hecho con COPEI anteriormente, y se lo da a parte de la militancia de ese partido que en ningún momento representa ni ha sido elegido dentro de esas organizaciones. Entonces tenemos una elección que no es competitiva, y si no es competitiva, bueno, entonces le falta pluralidad. Tú puedes diseñar el sistema electoral que quiera, pero si tú no le ofreces las opciones al venezolano y no garantizas ese derecho de elegir y ser elegido en elecciones competitivas, pues el venezolano no entiende qué es lo que va a decidir en esa elección. Fíjate, Gle, este panorama que tú planteas con estos contextos, con estas condiciones, pues me hacen preguntarte lo siguiente. Hemos hablado durante mucho tiempo sobre lo que son los procesos electorales. Son una solución pacífica a las crisis, a los problemas que enfrenta cualquier país en el mundo, o al menos cualquier país democrático, pero no política. Es decir, tomando en cuenta todas estas condiciones, no va a haber una solución política al problema que atraviesa Venezuela. Al problema de los servicios públicos, al problema económico, al problema de la producción nacional, la industria petrolera, el bolsillo de los venezolanos, que es la solución que espera el venezolano, más allá de unas elecciones, digamos al parlamento, cualquier índole. Es una solución, esto que está planteado así en estas condiciones, por el Tribunal Supremo de Justicia, por el Consejo Nacional Electoral. ¿Es una solución pacífica, pero no política, lo que se está planteando? Pero es que esto pareciera una elección, lo que fue la elección de la Asamblea Nacional Constituyente del año 2017, que le sirvió al oficialismo para un reacomodo dentro de su militancia, de poner orden en el desorden. No está contando con el impacto en la sociedad. Desde el mismo momento en que la oposición ganó el 6 de diciembre de 2015, el oficialismo entendió que esa pérdida de voto, de voluntad, de manifestaciones, de preferencia, tenía que no podía convertirse en una pérdida del poder político. Y por eso desde el mismo momento lo que se hace desde el TSJ es socavar la conformación de la Asamblea Nacional en aquel momento, y todas las sentencias que se han dictado y todas las medidas que se han dictado durante estos años de parlamentarios han sido para justamente fragmentar, socavar a la oposición, de modo que esa mayoría de votos no le restara el poder político al oficialismo. En este momento es algo similar, es decir, ¿cómo puede lograrse que haya una recuperación del país si aquí no hay otro más responsable que la dirigencia oficialista, que Nicolás Maduro en la cabeza? Es decir, el colapso, la destrucción del país, el pueblo no puede estar, o los ciudadanos no pueden estar de acuerdo con ello. Eso lo saben. Hay unas mediciones que por supuesto simplemente son referenciales, pero ponle que tengan el 25% de apoyo. Entonces, bueno, ¿cómo crees tú que ellos lo que van a hacer es lograr que esa minoría de preferencia en la voluntad popular pues se convierta en una mayoría de poder? Van hacia obtener el poder en esa intención totalitaria que tiene el oficialismo, totalmente rechazable, y que lamentablemente en este momento los partidos que conforman la Mesa de Diálogo Nacional no son una voz de desafío frente a esa intención totalitaria. Las declaraciones de Vladimir Padrino ayer, esta es hora en que no hay un rechazo de esos partidos. Es decir, prácticamente se anula la disidencia, se neutralizan el poder de los partidos que realmente pueden ser una referencia
de resistencia a la intención, repito, de abarcar todos los poderes públicos en el país. Importante, muy interesante lo que estás comentando, Igle. Incluso en el resumen de noticias hace minutos comentamos esas palabras de Padrino López, ¿no? Asumiendo de alguna forma incluso competencias que pues ya han estado en tela de juicio hace muchísimo tiempo. Y no es una postura nada distinta a lo que se esperaba, al menos de la tendencia, por supuesto, de Padrino López, ministro de Defensa del gobierno de Nicolás Maduro. Mira, necesito hacer una pausa comercial, Egle. Te voy a pedir que te mantengas vía telefónica con nosotros. Hay otros puntos importantes que hay que seguir abordando. Por ejemplo, el aumento de la cantidad de diputados al Parlamento. ¿Es necesario eso? ¿Es necesario que tengamos 110 diputados más? Yo quisiera que tú me respondieras eso al regreso a la pausa comercial. Los invito a que se mantengan en sintonía de Fe y Alegría. También que nos sigan en las redes sociales, @punto_de_corte en Twitter, punto de corte en Instagram y punto de corte TV en nuestro canal de YouTube, en donde van a encontrar esta entrevista que estamos teniendo vía telefónica con Egle González Lobato, profesora de la Universidad Central de Venezuela, ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Ya regresamos con más de Punto de Corte Radio. En tan solo minutos, más de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Estás en sintonía de Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común. Con sentido común. Amigos de Fe y Alegría, a esta hora regresamos con más de Punto de Corte Radio. Seguimos en nuestro tercer segmento, hablemos con Egle González Lobato, en esta oportunidad profesora de la Universidad Central de Venezuela, doctora en Ciencias Políticas, ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral. Estamos conversando un poco sobre el panorama electoral en Venezuela. Y Egle, te hacía una pregunta al finalizar el segmento anterior. ¿Es necesario 110 diputados más? Se ha aumentado la capacidad total de diputados al Parlamento a 277. Con 167 diputados no era suficiente, no se puede lograr las soluciones que necesita el país con la capacidad de diputados que teníamos hasta el momento. Sí, bueno, es que el número de diputados es un cálculo producto de una base poblacional fijada en la Constitución. Aumentar el número de diputados en esa cantidad y aumentarla en cualquier cantidad violentó la reserva constitucional. Fue el constituyentista quien había colocado una base poblacional y se había pensado en un techo de 166 diputados. Aproximadamente debía estar alrededor de esa cifra. Y eso tenía que ver, eso fue una discusión que hubo en la comisión de la Asamblea Nacional Constituyente del año 98, en donde, 99, del 99, en donde el vocero era el diputado William Lara, hoy fallecido, donde él explicaba cuáles eran las razones. Decía, es muy probable que la población venezolana aumente y nosotros como constituyentistas debemos evitar que el número de diputados favorezca ciertos factores políticos. Tiene que haber un techo, independientemente que crezca la población. Ese techo no permite esa ecuación que establece el 186, estableciendo un número de diputados por entidad federal, más el Distrito Federal, más la población indígena, más unos 3 diputados mínimos que tiene que tener cada estado, pues te daba esa cifra. Eso tiene que ver en la asignación de presupuesto para el Estado, en el manejo administrativo del Estado. Incluso insistía mucho que eso iba contra la burocracia. Entonces, la discusión es muy interesante. Les digo que les aconsejo que busquen ese debate en la Asamblea Nacional Constituyente de ese año, porque son interesantes. Y ahí es donde tú menos te explicas cómo esto puede ser producto de un pacto político que es anunciado por el CNE, pero esto fue el pacto político del grupo de partidos políticos, de la Mesa de Diálogo Nacional y el oficialismo, que en nada representa a toda la sociedad ni a todos los factores políticos. Esto, mira, desde las universidades, desde los observatorios nacionales,
de observación electoral, que hemos trabajado en conjunto por reforma. Toda la vida, de siempre, hemos dicho que había que reformar el sistema electoral, que había que reformarlo porque tenía que haber un equilibrio, que tenía que haber una proporcionalidad, tenía que estar las minorías. Y esto no era posible desde la academia solamente. Esto tenían que ser los factores políticos, factores sociales determinantes en la sociedad, porque esto es el corazón de la política. Entonces, ese número de diputados por sí solo no representa un impacto que era lo que se pretendía, que era el equilibrio y la representación de las minorías. Entonces, luego esto se acompaña con un cambio en el sistema electoral que va dirigido a un nuevo sistema de partidos políticos en Venezuela. Es la nueva configuración, es lo que algunos expertos han llamado el ecosistema de partidos políticos. Cambio esta oposición por otra que me parece que hasta que no haya una claridad por parte de estos partidos que están a favor del cumplimiento de la Constitución y que representan un desafío en esa intención totalitaria del oficialismo, pues simplemente se parece a un bloque de partidos que pudiera estar sometido a la dirigencia del partido que prácticamente domina al oficialismo o tiene mayor, que es el PSUV. Es interesante ese debate que tú mencionas, que ojo, me interesa precisamente buscarlo y recordarlo, que se dio en el seno de esa Asamblea Nacional Constituyente, porque es factible, en efecto, hay un aumento de la población en Venezuela, pero así como ha habido un aumento, también ha habido una gran migración. Es decir, hay factores que analizar allí que bueno, son temas importantes a tocar, ¿no? Quizás es factible el aumento de la cantidad de diputados, pero también como se ha aumentado la población en Venezuela, muchos se han ido. El registro electoral también, la actualización del mismo, pues sugiere que muchos de los venezolanos que estaban afuera no tienen la capacidad de votar en este momento. Sí, eso es lo primero que la gente te dice en la calle, en cualquier parte, o en las reuniones, te preguntan, pero mire, profesora, ¿cómo van a aumentar el número de diputados si la gente se está yendo al país? La gente no entiende y tiene razón de no entenderlo. No hay, porque además falta información técnica. Eso no es una información que se saca de un sombrero. Eso es una información que tiene que estar relacionado con el censo en el año 2015, pero con el censo del 2011. Luego el Instituto Nacional de Estadística, INE, saca unas proyecciones. Eso va a la Asamblea Nacional. Se aprueban las proyecciones con criterios técnicos, metodología aplicada, y de allí se saca un número de diputados que, repito, por más que aumente la población, un diputado siempre va a representar el 1.1% de la población. Entonces, eso tiene que ver, sobre todo, el cuidado era con la subrepresentación de estados con mayor habitante y sobre representación de estados con menos habitantes. En este momento, el sistema electoral modificado tiene problemas que están generándose. Yo las he venido planteando porque son preocupantes, porque tal como está diseñado en este momento, tú no entiendes, son 3 evaluaciones, 3 elecciones, 3 sistemas independientes que no se restan. Me explico, está el sistema lista regional, el sistema nominal regional, y está un sistema nacional, mal llamado circunscripción nacional, porque no es tal, va a ser producto de la adjudicación regional, pero no hay resta, es decir, lo nominal no resta a la adjudicación lista regional y la lista regional no resta a la adjudicación de la lista nacional. Esto representa para mí uno de los dolores de cabeza en este momento. ¿Cómo lograr que nuevamente este sistema que acaban de diseñar en contra de que no fue incluyente, fue un acuerdo solamente entre ellos, cómo logra el equilibrio, cómo logra la representación de las minorías, cómo logra que la Asamblea Nacional sea fiel espejo de la sociedad y no de un grupo? Por más mayoría que haya, tiene que haber representación de las minorías, porque son representaciones de los sectores sociales.
Eres una reconocida analista política y no puedo dejar pasar por alto dos pronunciamientos que tienen suma importancia, al menos en la oposición o en la posición actual de la oposición. Es decir, ayer, este fin de semana, específicamente vimos un pronunciamiento de Juan Guaidó en el marco de lo que fue la celebración del 5 de julio, donde asegura que la posición es no participar e incluso llamó a la gente a no participar en unas elecciones bajo las condiciones que ya hemos conversado en estos minutos. Pero días antes también vimos declaraciones, por ejemplo, del diputado Stalin González, que dijo que hay que cambiar la ruta del diputado Juan Guaidó y retomar el proceso de negociación. ¿Tú crees que es realmente posible que se dé este escenario en las condiciones en las que estamos, con una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia contra partidos políticos, nombramiento del Consejo Nacional Electoral, competencia de la Asamblea Nacional, entre otros factores que han pasado, que han socavado todas estas condiciones que tú dices, como para que haya una mayor participación? ¿Crees de alguna forma que sea factible, por ejemplo, tomar en serio este pronunciamiento de Stalin González, que llama a cambiar la ruta de Juan Guaidó y retomar el proceso de negociación política? Mira, Joan, tal como está diseñado el sistema electoral, la única forma de que la oposición tenga posibilidades de obtener algún triunfo, que el oficialismo no logre las 2/3 partes, es si van en alianzas perfectas. Está hecho de tal manera negociación de alianzas, de planchas en cada estado. Desde mis zapatos, que son unos zapatos académicos, yo lo que hago es decirle a los ciudadanos cuáles son sus derechos, en qué momento estamos, y la decisión de votar o no votar tiene que ser de cada uno de ellos. Ahora, yo soy una creyente defensora de la democracia, y la democracia, la esperanza no es en sí misma una estrategia. Tiene que haber una estrategia que ya yo entiendo que no es un cambio de estrategia. Lo que tiene que haber es una claridad en los objetivos que se persiguen. Ahora, votar o no votar es una decisión de cada uno. Ahora, participar, por ejemplo, yo participo del proceso cada vez que hago lo que estoy haciendo ahorita. Por otra parte, nosotros tenemos un gran desafío, los venezolanos, es o permitimos esta continuidad del status quo, que no se puede permitir. Si este status quo no se puede permitir, y de allí mi exigencia a los partidos que están hoy promoviendo la participación, promoviendo la elección parlamentaria, más que la participación, promoviendo la elección, que exijan condiciones, y no son condiciones técnicas, que exijan que los venezolanos tienen derecho a ir a un proceso electoral constitucional en los mecanismos que se parecen más a una democracia y no a una autocracia electoral. Entonces, tenemos el desafío de cambiar este status quo, pero también tenemos el desafío de evitar que se produzca una continuidad administrativa, una elección con una continuidad administrativa. ¿Qué? Porque eso va a conllevar a una confrontación innecesaria. Nosotros, ninguno de los dos escenarios que estoy planteando van a conllevar a una solución política y pacífica, que debe ser el primer objetivo de los demócratas. Y por eso es que la lucha de los demócratas no puede cesar. Y no es una cosa idealista. No, señor. Es enfrentar. Pero un momento, o sea, los ciudadanos tenemos derecho a tener una elección que nos conlleve a una solución política de gobernabilidad, de recuperación del país. Ni un escenario, el continuismo de este status quo, así sea con unos partidos que lo acompañen, ni una continuidad administrativa, en los términos que se pudiera estar planteando con un gobierno en el exilio, tiene ningún sentido para el país. Y el país es nuestro corazón. Eso es por lo que luchamos, Joan. Egle, quisiera tener mucho más tiempo para poder seguir conversando contigo de muchos temas interesantes. Seguramente vamos a hacer un próximo contacto los días por venir.
pero se me acabó el tiempo y agradezco que nos hayas atendido la llamada por estos minutos, Aglé. Muchísimas gracias por tu amabilidad, y al grupo, a todos quienes se conectan, al público. Salud. Muchísimas gracias, Aglé. Seguiremos en contacto seguramente. Aglé González Lobato, profesora de la Universidad Central de Venezuela, ex consultora jurídica del Consejo Nacional Electoral, doctora en Ciencias Políticas, doctora en Derecho, con experticia en muchos años en las elecciones, al menos en los últimos años en Venezuela. Nosotros debemos hacer ya despedirnos. Sí, se me acabó el tiempo de despedirnos por el día de hoy, agradeciéndoles a todos los que se mantuvieron en sintonía de Fe y Alegría. Recordarles que esta entrevista con Aglé González Lobato usted la puede escuchar nuevamente en nuestro canal de YouTube Punto de Corte TV. Allí y en nuestro portal de noticias www.puntodecorte.com pueden verla reseñada en los próximos minutos. La cita para el día de mañana, a la misma hora, 105.7 FM, 1390 AM, a las 10 de la mañana. Que tengan todos el mejor día posible. Nos despedimos en la dirección general Carlos Alaña, en la producción, en la dirección de la estación Guirmeles Villalobos, en la producción y locución, quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R. Así me pueden encontrar en todas las redes sociales, por allí pueden dejar sus comentarios, denuncias, preguntas, y estaré leyéndolas con gusto el día de mañana. Este programa fue grabado el día de hoy, lunes 6 de julio del año 2020. Que tengan todos el mejor día posible. Hemos llegado al punto. Es el final de nuestra misión diaria. Joan Álvarez y Nickmer Evans se preparan desde ya para una próxima emisión. Mientras tanto, puedes mantenerte al día con todo lo que es noticia en nuestros puntos de información. En la web nos consigues como puntodecorte.com y en nuestras redes sociales @puntopisodecorte. Punto de Corte Radio. Irreverencia con sentido común.